Bueno, yo diría que Pablo ha contestado los elementos fundamentales, digamos, de la pregunta que se ha hecho. Y lo único que yo quiero poner en contexto en esta conversación, en este diálogo, a propósito de lo que planteas, Esteban, es sobre lo que yo siempre digo, ¿qué es una constitución? ¿Qué es este fetiche de la constitución, por decirlo de alguna forma? ¿No? Y la explicación nos las da una mirada bien liberal por lo demás, porque se origina en torno a lo que fue el desarrollo de las ideas racionalistas que se expresaron en los procesos liberales que pusieron fin al antiguo régimen y al colonialismo, o al antiguo régimen, al feudalismo con sus monarquías en Europa y al colonialismo en América, tanto el colonialismo inglés y francés respecto de Norteamérica y el colonialismo castellano-español respecto de América Latina. Y entonces las constituciones no son más que el pacto en que todos los ciudadanos, todos, todas, todes, usando un lenguaje más actual, concurren a establecer las condiciones de la sociedad política que están constituyendo. Eso es una constitución. Y si hablamos de todos, es todos. Y es lo que esa sociedad, esa ciudadanía establece como orden político-social. Y el problema es que hasta ahora, en general, el desarrollo de estas órdenes constitucionales y la generación de los modelos constitucionales no ha obedecido a todos. Ha sido un sector, incluso constituciones interesantes como la de 1925, que fue una constitución social, ya dijimos, pero fue elaborada por una comisión de 10 personas, nombradas democráticamente por Alessandro. Entonces, lo que está en juego efectivamente, como dice Pablo, es la democracia. Esto no es un problema de la izquierda y la derecha, es un problema de la democracia real, en una aspiración, claro, tal vez más profunda de lo que pidió, o lo que aspiró, perdón, el liberalismo a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX. En el fondo, producido las primeras revoluciones liberales, en el fondo es cuando los obreros y las mujeres se dieron cuenta de que, bueno, de que esta igualdad no era para ellos, para ellas. Todo el círculo de mujeres intelectuales francesas, los parlamentarios estaban presentando ya en la Francia republicana proyectos de ley para prohibirles que leyeran, que aprendieran a leer. Los obreros eran absolutamente sacados fuera de esta idea de la igualdad, se establecieron democracias censitarias. Entonces este modelo fue un modelo que se fue construyendo. Eso es lo que quiero recoger. O sea, aquí nadie ha regalado nada y este es un proceso en construcción. Y por lo tanto, si estamos en construcción, cabe cualquier construcción, mientras sea realmente un proceso de construcción social, colectiva. Y la instrumental técnico está, pero no tiene por qué darlo los abogados. Claro, si hay abogados, abogadas interesantes que aporten bien, pero esto no es un problema de mayor norma técnicamente mejor hecho, esto es un problema de construcción social, política, estatal, pero de política, de construcción de una sociedad política, de convivencia. Y eso es lo que regulamos en el orden constitucional. Y en el desarrollo occidental se hace sobre una base de derechos. Y eso es fundamental, porque los derechos, si establecemos una idea de derechos en el desarrollo que esta concepción ha tenido y de los derechos en sí, enriquecidos por todo el avance del siglo XIX y siglo XX, que se han construido ¿dónde? En desarrollos sociales. Han sido las grandes luchas en los movimientos sociales. Obreros, mujeres, antiesclavistas, luchas por igualdad racial, la lucha de todos los movimientos medioambientales. Pensemos cuántos dirigentes en la lucha medioambiental han asesinado. Los pueblos originarios, a los dirigentes hombres y mujeres, los matan diariamente, no solo en Chile, en toda América Latina, en toda América, diría yo. Porque esto tiene que ver justamente con la lucha por los derechos, por la lucha por la libertad, por la lucha por la igualdad. Y ese es el debate. Y cuando hablamos de democracia, de eso estamos hablando, si tenemos un problema. Lo que pasa es que hay sectores que defienden un orden institucional que significa establecer privilegios. Hay un rayado aquí cerca de mi casa, bien panfletario si ustedes quieren, pero yo creo que es gráfico cuando dice
tus privilegios provocan muchas injusticias. Yo creo que, claro, hay simpleza en esa concepción, pero eso es de una otra manera. O sea, cuando Alejandra Matus escribe esta investigación periodística, pero no solo es tu trabajo de ella, si miramos, los argentinos han desarrollado mucho a partir de lo que fue el golpe de Estado en Argentina. La memoria, todo el trabajo sobre memoria en Argentina recoge la investigación de lo que significaron los golpes de Estado como procesos de detener los avances sociales y democratizadores de América Latina, particularmente en el Cono Sur. Y partieron con Brasil en el año 64. Entonces aquí no es nada nuevo. Y si miramos los mecanismos de la doctrina de seguridad nacional y los mecanismos del control político a través de la violencia para frenar el avance de los movimientos sociales, resulta que esto ni siquiera lo inventó Estados Unidos. Sí, lo desarrolló en la Escuela de las Américas, pero tiene un antecedente, que es Francia. Y Francia a su vez tiene la Gestapo. ¿Y Francia dónde lo practicó? En el enfrentamiento de sus procesos de descolonización contra las luchas de liberación en el África y en el sudeste asiático. Entonces, con esto quiero decir que todo está mucho más imbricado de lo que imaginamos y es mucho más político. Sí, tiene un aspecto jurídico, no voy a negar, y hay técnicas y quienes se dedican realmente al derecho constitucional. Yo no me dedico al derecho constitucional exactamente, trabajo en derechos humanos, sí, ese es mi tema, particularmente desde los temas de igualdad de las mujeres, de género, son los temas que yo abordo, especialmente en la academia, pero lo que quiero decir es que sí, ahí hay un desarrollo conceptual, técnico, que tenemos que poner al servicio de estos procesos, pero no para frenar los procesos, sino para entregar herramientas de que en el proceso de elaboración colectiva y democrático se puedan articular. Y ahí es donde ya existe un desarrollo. Pablo mencionó varios de ellos, tanto en el constitucionalismo europeo. Yo creo que el constitucionalismo latinoamericano hoy día es más aportante que el europeo. El europeo es parte, expresa la crisis de las democracias representativas y no ha logrado salir de eso. América Latina tampoco ha salido del todo, pero por lo menos vemos los últimos procesos electorales complejos en estos días nomás. Pero sí creo que por lo menos justamente desde una institucionalidad jurídica ha ido creando y hay muchos desarrollos doctrinarios sobre los procesos latinoamericanos desde Europa que estudian los procesos constitucionales latinoamericanos porque hay un desarrollo doctrinario institucional interesante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el constitucionalismo del Estado social, si bien tuvo una base doctrinaria que nutrió el proceso, pero la elaboración de las instituciones y del sistema jurídico fue muy pragmático a partir de la materialidad que planteaban los movimientos sociales y fue muy político. Y desde ese punto de vista adoleció de cierta decantación doctrinaria, técnica, posiblemente. Los derechos humanos adolecen de ese problema muchas veces porque van recogiendo una construcción desde la cotidianidad, desde una materialidad. No digo que esa sea mala, pero tiene ciertos problemas a veces. Y más bien, a partir de esa construcción teórica y de cierto desarrollo doctrinario del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se retoma posteriormente. ¿Ya? Y hoy día hay una construcción interesante. Y en ese sentido, América Latina, con sus propios procesos constitucionales, muy políticos, pero que ha vivido ese proceso de decantación y ha creado una institucionalidad técnica interesante, que aporta. ¿Ya? Y ahí hay un debate, para mi gusto, interesante, donde no solo ha articulado un mundo, llamémosle jurídico, sino más bien, podríamos decir, de una institucionalidad social, política, jurídica, y en ese intercambio de ideas ha creado un conjunto de herramientas en las cuales se recogen parte de estas europeas, que mencionó Pablo, que son ciertas, todo lo que son los mecanismos de representación, de elección y de directos, digamos, desde los plebiscitos, lo que significa las presentaciones de proyectos de ley sobre la base de propuestas populares, o sea, de la población, revocación de mandato. Hay varios mecanismos que ya vienen del constitucionalismo europeo. Pero claro, por ejemplo, presupuestos participativos es un aporte de América Latina. Los mecanismos de integración y representación, no solo de los partidos políticos, sino de otros actores sociales políticos, no solo los partidos,
que son interesantes, que es la sociedad civil. No digo por esto que no haya que despolitizar, al contrario, yo creo que hay que politizar, pero hay que recoger otras expresiones políticas, no solo los partidos. Y lo más central es la distribución del poder. Y eso es en definitiva. Y cuando estamos hablando del poder, estamos hablando del poder económico, del poder social, del poder político y del poder jurídico, expresado en un orden jurídico. Y entonces, en el fondo, cómo a partir de un sustrato de derechos se democratiza ese poder en la construcción de un modelo constitucional que recoja esa base de derechos en un proceso realmente democratizador, que era efectivamente lo que venía ocurriendo en América Latina y en particular en Chile. Y por eso vino el golpe. Y por eso es que los procesos estaban articulados de antes, los procesos contra, que desarman los procesos de democratización, porque fue lo que desarrolló en estos campos de pensamiento conservador de cómo enfrentar el avance social. Si las AFP no las inventó el señor Piñera. No, perdón, las AFP fue Piñera, ya me confundo. Sí, Piñera. ¿Sí? Sí, pues José Piñera. José Piñera. No las inventó Piñera. Ese hay un librito que hizo alguien en Chicago. Y no solo Chicago, hay varias escuelas de pensamiento. Yo fui presente, fui testigo del debate de unas reformas que se intentó ya en la democracia en Chile, la recuperación democrática, en que vinieron sectores conservadores y sectores, llamémosle progresistas, versión de más bien de lo que eran las instituciones de seguridad social latinoamericanas, de Argentina, Uruguay y Brasil. En ese momento estamos hablando de unos 10, 12 años atrás. Y los otros eran gente que traía básicamente el Banco Mundial, proveniente de centros universitarios norteamericanos e ingleses. Todos conservadores. Y era impresionante, ellos no ven otra cosa que las AFP, que el modelo de la privatización de la seguridad social y la capitalización individual. Porque en el fondo se trata de poner el capital de los trabajadores y trabajadoras a disposición de la inversión privada y del modelo de inversión y los capitales golondrines y de todo lo que conocemos. No tienen otra lógica. Para ellos no hay derecho a la seguridad social, no existe. O sea, declarativamente sí, dicen que sí, por supuesto, no pueden negarlo, pero conceptualmente no está en su debate. Esto no es un problema de derecho. O como dijo incluso un gran ingeniero muy progresista chileno que trabaja en los temas de educación, ¿hasta cuándo este tema de derecho, todos los papelitos y son palabritas escritas? Sí, claro, así planteados son palabritas escritas. Pero si estructuramos un orden jurídico sobre un sistema de derecho que implica una configuración democrática del poder, obviamente es otra historia. Y para eso hay que ser muy creativos en el diseño. Y yo creo que ahí hay que escuchar a todos y todas. Y por lo tanto el trabajo de la Convención Constituyente, que si bien sabemos que no es una asamblea constituyente, Convención Constitucional, no es una asamblea constituyente, pero tendrá posibilidades de hacer innovaciones interesantes. Y yo creo que ahí tiene que crear mecanismos de diálogo directo con la ciudadanía, con los actores ciudadanos, en un proceso de recoger el debate. Y no las encuestas, porque las encuestas, más allá que fueran encuestas muy interesantes, la que lo dio Pablo con esto, me pareció sí, interesantísima, pero de diálogo directo, donde la ciudadanía exprese, opine, participe, se politice. Porque, ojo, no basta con crear mecanismos, pueden ser muy interesantes, pero si esta sociedad no está politizada, los mecanismos terminan siendo formales. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Más allá del modelo de recuperación democrática y del modelo de transición que instauró, que significó la concertación, copia del modelo español, etcétera, etcétera, muy, muy institucional, por así decirlo, y que cambiaron muchas cosas, pero para que cambie poco, en el fondo. El problema es que fue despolitizando a esta sociedad, desde muchos puntos de vista, y fue restándole poder a la institucionalidad política y disolviéndolo, no democratizando el poder, despolitizando el poder. Y eso es muy complejo. Entonces lo fue entregando de una forma a los poderes fácticos, que en su minuto denunciara a la mano, pero que hoy día él es uno de los representantes de los guaripolas. Claro, de las poderosas poderes fácticos. Y eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos. Así de dramático es, creo yo. Y pues miles demuestra la reducción a 4 años del poder del Ejecutivo. O sea, el presidente o presidenta llega, no alcanza ni a mirar, ni a instalar los ministros, ministras, etcétera, y ya está teniendo que pensar en el nuevo candidato.
No hay posibilidad de hacer política pública, algo tan simple desde el Estado. No hay gobierno. Entonces lo que hace es administrar, todo es administrar. No se hace política en un sentido sustancial. Y es el orden constitucional quien ha terminado derivando en eso. A través de reformas legales, a través de la interpretación de la Constitución. Por lo tanto, no son palabras, no es banal. Pero eso pasa por ir de la mano con procesos realmente no solo democratizadores, politizadores de la sociedad chilena. Y por eso yo creo que este es un fenómeno, es jurídico, pero lo jurídico expresa un proceso político. Por así decirlo, el mundo jurídico nos ponemos detrás, al lado, no sé de dónde. Aportamos, pero al lado ¿de quién? De quienes son realmente la expresión soberana. Hoy día leí una cosa increíble, no sé si lo vieron, de un muchachito que ni lo nombro porque me parece que no hay que darle ni lógica, que dice que los parlamentarios tienen que dar un examen y que un obrero es un ignorante, por lo tanto tiene que demostrar y dar un examen para ser parlamentario. O sea, él nunca entendió que los parlamentarios lo que son es que son ni más ni menos que los representantes del soberano. Y todos podemos ser representantes del soberano. Ese muchachito que pretende ser constituyente ni siquiera ha entendido lo que es la democracia, ni lo que es un modelo de proceso constituyente, ni lo que es una constitución. Solo eso.